Hola alumnos, hoy vamos a tratar un tema relacionado a aquellos números que forman parte de un entero, es decir, de las fracciones y su relación con los números decimales. Vamos a comenzar recordando cuáles son las partes que tiene un número decimal. Un número decimal se compone de dos partes: la parte entera a la izquierda de la coma y la parte decimal a la derecha de la coma. Vemos un ejemplo: 12,875. ¿Cuál será la parte asignada en cada caso? Según lo que acabamos de leer, lo que está a la izquierda corresponde a la parte entera y lo que está a la derecha de la coma a la parte decimal. Vemos que cada uno de esos números tiene una posición determinada y por lo tanto un valor que vamos a conocer utilizando nuestra tabla posicional. A esta tabla posicional la vimos en un tema anterior, pero cuando vimos los números enteros y ubicábamos las cifras en cada casilla. Sabemos que a la izquierda, en este caso de la coma decimal, estará la parte entera compuesta por las casillas: unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, y sabemos que todavía en este sector continúan lugares que corresponden a números más grandes. Lo que vamos a conocer ahora es que a la derecha de la coma tenemos otras casillas que se refieren a los décimos, centésimos y milésimos, y estos son partes del entero. Si ubicamos el número dado, por ejemplo, en esta tabla, nos quedaría de este modo: 12,875. Pero, ¿cuál es la manera correcta de leer ese número? Es leer el número según la posición en la que está. En este caso se lee 2 enteros, 875 milésimos. Fíjense que leemos la cifra completa de los 12, está ubicado en los enteros, y los 875 lo leemos de corrido, pero tenemos que hacer referencia a qué casilla llegó la última cifra, en este caso a los milésimos. Por eso decimos 2 enteros, 875 milésimos. Ahora hemos nombrado décimos, centésimos y milésimos, pero necesitamos saber qué tamaños representan esas partes decimales de un número. Vamos a ayudarnos con el apoyo gráfico. Si este cuadrado representa nuestra unidad, es decir, 1, y a esta unidad la dividimos en 10 partes iguales, cada parte de ellas corresponde a un décimo. Es esto que tenemos aquí pintado de amarillo. Vemos cómo se escribe como fracción 1 sobre un total de 10, cómo sería con decimal y la abreviatura correspondiente a la palabra décimo. Un décimo es la décima parte de un entero. Ahora, si tomamos ese entero y lo dividimos en 100 partes iguales, cada parte corresponderá a un centésimo. Es la centésima parte de mi entero. Así tendría que escribirse como fracción o como decimal, y la letra C corresponde a la abreviatura de la palabra centésimo. Vamos observando que mientras más divido mi entero, más pequeñito es la parte que yo pinto. Un centésimo es mucho más pequeño que un décimo y un décimo es mucho más pequeño que la unidad. ¿Qué pasaría si a esa unidad la dividiéramos en 1000 partes? Tendríamos lo que se llama un milésimo, que es este
color verde que está ahí asignado en la parte superior izquierda del cuadrado. Esa partecita corresponde a un milésimo. Acá tenemos su escritura en fracción, su escritura en decimal y la M correspondiente a la abreviatura de la palabra milésimo. Fíjense de pequeño que es el milésimo comparado con el centésimo o con el décimo. Mientras más divido mi entero, más pequeño es mi sector coloreado. Acá también tenemos representado lo que serían 5 milésimos para poder visualizarlo mejor. Ya tenemos acá un panorama de cómo sería la representación gráfica, pero también es conveniente que podamos observar y compararlas a todas ellas juntas. Vemos acá que mi entero corresponde a todo este cuadrado, sobre el cual hemos representado un décimo, un centésimo, un milésimo y no solo eso, sino un 10 milésimo. Un 10 milésimo sería el mismo cuadrado dividido en 10.000 partes. Fíjense el tamaño que corresponde a cada uno. 10 milésimo es 10.000 veces más pequeño que todo mi entero. ¿Por qué aclaro este tema de esta manera? Porque es necesario que los niños entiendan que a pesar que como denominador yo llegue a tener un 10, 100, 1000 o 10.000, no significa que ese número va a ser mayor que mi entero. En fracciones estamos hablando partes del entero. Mientras más divido mi entero, más pequeña va a ser esa parte. Es frecuente escucharlo a los niños que cuando comparan, al ver el número 1000 como denominador, crean que es mayor al número 100 como denominador, porque siguen con el razonamiento de los números naturales. Por eso es necesario que visualmente entiendan de dónde uno puede decir que un décimo es mucho más grande que un milésimo o que un 10 milésimo. Bien, eso nos va a ser útil entenderlo o recordarlo cuando comparemos ya sea fracciones o números decimales. Ahora vamos a retomar lo que son las fracciones decimales. Era un tipo de fracción que tenía ciertas características especiales. Para recordarla, vamos a partir de una pregunta. ¿Qué fracción representan los cubos rojos en cada caja? Acá podemos tener 3 cajas, cada una de ellas con varios cubos. En la primera tengo 10 cubos, de los cuales 3 son rojos. Si lo represento como fracción, corresponderá a escribirlo de este modo y su lectura será 3 décimas. En el segundo caso tengo 100 cubos, de los cuales 37 son rojos, por lo tanto podrá ser 37 centésimos, lo que sería escrito de este modo. Y en el último caso tengo 1000 cubos en total, de los cuales 260 son rojos, o sea que quedaría 260 milésimas. Estas 3 fracciones que anotamos, vamos a decir que son fracciones decimales. ¿Por qué? Porque las fracciones decimales son las que tienen por denominador la unidad seguida de ceros, es decir, 10, 100, 1000, 10.000, etc. Vemos acá otros ejemplos de fracciones decimales, donde el denominador podemos decir que es una potencia de 10. Ejemplo, un décimo, representado gráficamente, y también podemos tener 7 décimos, o 65 centésimos, o 235 milésimos. También constituyen ejemplos de fracciones decimales. ¿Por qué? Por tener en su denominador el 10, el 100, el 1000 o el 10.000, si fuera el caso. Estos son ejemplos de fracciones decimales.
¿Y por qué vamos a recordar esto tan enfáticamente? Porque son ellas las que vamos a utilizar para comenzar a transformar los números fraccionarios en números decimales. Recordemos que toda fracción puede escribirse como número decimal. Y cuando decimos toda fracción, me refiero a fracciones propias, impropias o decimales, como en este caso. Y estas son las que vamos a retomar en el video del día de hoy. De fracción decimal a número decimal. ¿Cómo transformamos en este caso? Vamos a tomar como ejemplo estas tres fracciones decimales: 5 décimos, 65 centésimos y 138 centésimos. Tomamos la primera, 5 décimos. Para poder recordar cómo hacerlo, vamos a anotar en nuestro anotador el paso a paso. Primer paso, escribe todas las cifras del numerador. En este caso, solamente tengo el 5, por eso voy a escribir al lado del igual el número 5. Segundo paso, cuenta los ceros del denominador. Veo que solamente hay un 0. Por lo tanto, vamos a leer ahora a ver qué nos dice el tercer paso. Corre la coma a la izquierda tantos lugares como ceros tenga el denominador. Acá es importante que tengan en cuenta que todo número tiene la coma a la derecha, al final de ese número. Si me dice que la corra a la izquierda, vamos a partir desde aquí y la corremos un solo lugar porque acá tenemos un 0. Ahí quedará colocada mi coma. Y vamos a leer el cuarto paso. Si la parte entera no tiene cifra, completa con un 0. En este caso veo que a la izquierda de la coma no hay nada, colocamos entonces el 0. Y ya me queda el número decimal que buscábamos. 5 décimos es igual a 0 entero, 5 décimas, 0,5. Y para controlar que hicimos bien esto, tendríamos que volver a mirar. Si yo en mi denominador tenía un 0, en mi número decimal debiera tener solo una cifra decimal ocupada después de la coma. Vamos a ver otros ejemplos. Acá ya tenemos nuestro anotador con el paso a paso a mano para poder leerlo. Tomemos el ejemplo de 65 centésimos. Primer paso, escribe todas las cifras del numerador. En este caso será 65. Cuenta los ceros del denominador. Vemos que solamente hay 2 ceros. Por lo tanto, tercer paso dice, corre la coma a la izquierda a tantos lugares como ceros tenga el denominador. Si tiene 2 ceros, voy a correr 2 lugares. Un lugar, 2 lugares y mi coma quedaría delante del 6. Si la parte entera no tiene cifra, completa con un 0. Como es este caso, corresponde que coloque ese 0 en la parte entera. Comprobamos si está bien. Si yo tenía 2 ceros en el denominador, tengo 2 cifras decimales en el número decimal. Vamos con el tercer ejemplo. 138 centésimos. Colocamos el igual y vamos repitiendo el paso a paso. Escribimos nuestras cifras del numerador, contamos las cifras y vemos que hay también 2 ceros. Y corre la coma a la izquierda tantos lugares como ceros tenga. Entonces tendré que correr 2 lugares también. Un lugar, 2 lugares y mi coma quedará en este caso entre el 1 y el 3. El cuarto paso dice, si la parte entera no tiene cifra, completa con un 0. En este caso, vemos que sí tiene una cifra ya ocupando el lugar de la parte entera. Por lo tanto, no será necesario completar con ceros. Y quedaría de este modo. Comprobamos que, en el número decimal, también tenemos 2 cifras decimales como era de suponer. Con estos ejemplos, vamos a interiorizarnos de cómo es el pasaje de fracción a número decimal.
Ahora vamos a hacer el proceso inverso, de número decimal a fracción decimal. Es decir, vamos a partir de un número decimal, por ejemplo, 0,634 milésimos, 0 entero, 634 milésimos. Vamos a recurrir a nuestro anotador con los pasos que nos ayuden a efectuarlo. Primer paso, escribe en el numerador todas las cifras con valor del número decimal. En este caso, tengo 0, 6, 3, 4. Como me dice que anote las cifras con valor, sabemos que este 0 no tiene valor al estar a la izquierda, entonces las que vamos a anotar por ahora son el 6, el 3 y el 4. Eso corresponderá a mi numerador. Luego hacemos la línea de fracción y vamos a ver qué nos dice el segundo paso. Cuenta las cifras decimales. En mi número decimal vemos claramente que tengo 3 lugares ocupados o 3 cifras decimales. Entonces, paso número 3, el denominador tendrá igual cantidad de ceros. Si yo tengo 3 cifras decimales, mi denominador tiene que tener 3 ceros. ¿Quién será? Pues seguramente será el 1000, porque también tiene 3 ceros. Y así hemos logrado transformar de número decimal a una fracción decimal. Vemos otro ejemplo. 35 entero 6 centésimas. Paso número 1. Escribe en el numerador todas las cifras con valor del número decimal. Fíjense que acá, si bien teníamos un 0, pero el 0 está en medio de 2 cifras y su valor corresponde porque tiene una ubicación en la tabla posicional. Por lo tanto, no podemos dejar de copiarlo. Nos quedaría 3506. Ahora, cuenta las cifras decimales. Vamos a contar. Sabemos que hay 2 cifras decimales y son las que corresponden a la cantidad de ceros de mi denominador. Si tengo 2 cifras decimales, mi denominador tendrá 2 ceros. Pues será el 100, que también tiene los 2 ceros que yo requiero. Y de este modo queda escrito como fracción el número decimal que me dieron. Un tercer ejemplo, 5 enteros 2 décimas. Vamos a escribir nuestro igual. Copiamos las cifras que tienen valor. Tanto el 5 como el 2 tienen valor. Me quedaría en el numerador como 52. Hacemos nuestra línea. Contamos las cifras. Veo que después de la coma hay un solo lugar ocupado. Por lo tanto, mi número tendrá un solo 0, como bien lo dice ahí. Ahí tenemos el 10. ¿Por qué? Porque tiene un solo 0 como estaba planteado. Y tenemos al fin nuestra fracción decimal, que era el objetivo de esta parte de la tarea. Hemos visto que podemos hacer el cambio de fracción decimal a número decimal. Y en este caso, de número decimal a fracción decimal. Es muy necesario que si tienen alguna duda vuelvan a rever el video, a pausarlo, a poder ver los ejercicios que luego les propongo. Y en este caso vamos a tener que practicar. Esto es parte de la tarea que les asignaré, en donde les pido que escriban en forma decimal una serie de fracciones y luego el proceso inverso, que escriban en forma de fracción decimal. Ahí tenemos los números a los que luego ustedes los transformarán. Y bien, deseándole éxitos con las tareas, me voy despidiendo. ¡Hasta la próxima, chicos!